De trabajador de la construcción a TikToker y después a cantante de regional mexicano. Esta es la historia de Polo González. Polo González es un famoso cantante exponente del género regional mexicano, quien se hiciera famoso tras lanzar su canción Sencillo Soy, que sería todo un éxito entre muchos otros como Caso Perdido, Comprobado, Sentosa, Mirada de Ángel, Bla Bla Bla, Con tu permiso, Aquí andamos, entre otros. Polo González nació el 15 de noviembre de 1999 en Jalisco y actualmente es considerado uno de los mejores exponentes de la nueva ola del género regional mexicano. Sin duda, el éxito por el que pasó Polo González fue algo sorpresivo para él, pues justo unos meses antes de que su canción despuntara, él se encontraba trabajando en una empresa de construcción, teniendo una vida como la de cualquier otro chico, que aún, con solo 17 años, estaba intentando ganar un poco de dinero para apoyar a su familia. Pues anduve en muchos trabajos ahí durante como 2 años en Denver. Llegué de México y me metí luego a trabajar ahí en la construcción, en lo que cayera, pues, de las formas, de lavatrastes, en la demolición. Pues anduve en varios, depende cómo se estaba poniendo tranquilo el jale, pues me cambiaba. Pero lo que más duré era en un restaurante lavando platos y en la demolición en los edificios del centro de ahí de Denver. Fueron las palabras expresadas por Polo González en una entrevista donde habló sobre lo que llegó a hacer antes de tener la fama que consiguió. Por si fuera poco, también comentó que llegó a trabajar en 2 lugares al mismo tiempo, uno en la mañana y otro por la noche, para poder tener un poco más de dinero. Yo digo que en la prepa fue cuando ya empecé a trabajar un poquillo más porque tenía que buscar dinero para poder estudiar allá en México. Y ya cuando me vine a Estados Unidos, como a mis 17, casi 18 años, aquí cumplí los 18 cuando llegué, yo ya venía con la mentalidad de que ok, nomás a chambear y chambear. Pero Polo González no contaba con que en uno de sus trabajos sufriría un accidente que le rompió la pierna. Aunque pudo salir adelante y recuperarse, siempre tuvo el miedo de que algún día su pierna le fallara y no pudiera continuar trabajando. Curiosamente, fue su pierna rota la gran inspiración de Polo González para que decidiera dar el paso a la música, pues pensaba que en un futuro no podría trabajar en alguna otra cosa. Pensó en subir videos a YouTube y TikTok, donde lo pudieran ver cantando, le traería gran fama al joven mexicano. Y así fue, pues su idea funcionó, y al poco tiempo, sus videos comenzaron a hacerse conocidos. El último trabajo que tuvo Polo González fue en un restaurante, pues para ese momento ya había lanzado algunos temas en las redes sociales y ya era un tanto conocido, por lo que incluso en algunos momentos los comensales se le llegaban a acercar para pedirle fotos, pues lo reconocían del internet. Pues para este entonces, cuando yo decidí cantar, yo ya estaba firmado con esta empresa God King Records, con la que ahorita pertenezco. Con Aldo Trujillo, ¿no? Aldo Trujillo y ellos. Simón, ahí ya estaba firmado yo para dar promoción. ¿Por qué? Porque aunque yo trabajara en la construcción y todo, yo ya me había hecho famosillo en TikTok y no generaba dinero, güey, nada. Pero aunque generara o no generara, sí tenía algo, ¿no? Pues la gente me conocía. La trayectoria de Polo González. Una de las primeras composiciones de Polo González fue el tema Sencillo Soy, canción que él había escrito cuando se encontraba trabajando en Las Vegas. Él supo desde el primer momento que era un gran tema. Y luego, al mostrarla, el cantante confesó que hubo personas que le llegaron a ofrecer hasta más de $20,000 por la canción, pues la letra era bastante buena y varios intérpretes la querían para ellos. Pero Polo González supo que nadie la podría cantar con la misma pasión y sentimiento que él, pues todo lo que decía la canción eran sucesos que a él había vivido y nadie más podría interpretarlo como él. Así que bloqueó todas las propuestas de compra de la canción y decidió grabarla para dar así inicio a su carrera como cantante. Fue así como el mismo Polo González comentó sobre la canción Sencillo Soy. Y a mí me gustó, dije, me voy a meter al estudio, madre, ¿para qué se la voy a dar a alguien que tal vez si la canta y todo le va a funcionar igual que a mí? Yo ya tengo aquí un público en TikTok a quien cantársela y güey, le calé. Desde cero, güey, me apoyaron en la compañía y me dijeron, no, aquí si quieres hacer música, si quieres hacer películas, si quieres hacer lo que sea, nosotros te apoyamos, porque pues primero que nada me miraban ganas de salir adelante. Dijo. Polo González al inicio solo tenía la idea de cantar la canción para sus miles de fans conseguidos en TikTok. Nunca le pasó por la cabeza
que podría convertirse en cantante. Todo eso cambió cuando interpretó el tema por primera vez, ante miles de espectadores que ya conocían su tema. Además, pronto llegarían varias propuestas de casas discográficas que estarían interesadas en él, pero finalmente fue God King Records la disquera que convenció a Polo para que se uniera a sus filas. Lo ficharon como una de las grandes estrellas exclusivas, además de darle todo el apoyo para que su popularidad no solo se quedara en las redes sociales, sino su éxito se hiciera mundial. En mayo de 2021, Polo González estrenó en YouTube el tema Sencillo Soy. Al paso de unos meses, el tema logró la impresionante cifra de 40 millones de reproducciones. Algo que incluso ni los artistas más consagrados de la música podrían presumir, y Polo González lo había logrado con su tema debut. Más tarde llegarían otros temas para Polo González, que lo seguían teniendo dentro del gusto del público como Caso Perdido, Comprobado, Sentosa, Mirada de Ángel, Bla Bla Bla, Con su permiso, Aquí andamos, entre otras, que finalmente fueron parte del primer disco de Polo González, llamado Un Álbum Sencillo. En mayo de 2022, Polo González e Iván Cornejo decidieron unir fuerzas, siendo ambos nuevos dentro de la música para lanzar la canción Triste, que se convirtió en poco tiempo en una de las más escuchadas en las plataformas, y todo un gran éxito en la carrera para ambos artistas. Esa no sería la única colaboración de Polo González, pues también se unió con Virlán García en el tema Gané el Respeto, junto a Oscar Maidón, Finta de Fresa, y con Aldo Trujillo el tema Tan Solo Morro, entre muchas otras colaboraciones más. Al inicio del 2022, Polo González inició una nueva etapa en su vida en el plano sentimental, al tener una relación de noviazgo con la joven influencer y ahora cantante mexicana Lauri García, a quien conoció cuando ambos se unieron al sello discográfico God King Records de Aldo Trujillo. En sus redes sociales, ambos comenzaron a compartir imágenes uno del otro, donde se dejaban ver los felices y enamorados que estaban. Incluso en el video de Triste de Polo González aparece Lauri García. Firmar el video entre amigos, que además son grandes artistas, fue para mí un sueño hecho realidad. Creo que la buena vibra entre todos traspasa las cámaras, comentó Polo.